tardes, profesor. Mi nombre es Joaquín Montalbán. Soy del segundo F3 de Ciencias de Bachillerato. Les voy a presentar en este video lo que son la ley de Ohm a través de resolver un ejercicio. Bueno, a continuación voy a explicar lo que voy a ir haciendo a través de los números. Primero tenemos lo que es el circuito original, la gráfica. Lo que vamos a hacer sería unir estas dos en forma de paralelo, sumamos y nos queda así. Después hacemos en paralelo estas dos, nos quedaría de la siguiente manera. Acá haríamos en serie y nos queda de la siguiente manera. Haremos paralela y después de hacer paralela nos quedaría de la siguiente manera. Que sería la gráfica así. A través de estos números nos vamos a ir guiando para hacer los respectivos cálculos. Bueno, a continuación, como le dije que se pueden ir guiando con los números que las gráficas que habíamos hecho anteriormente, entonces vamos a la gráfica 2. La gráfica 2 sacamos una resistencia equivalente 1, que es igual a la suma de la resistencia 6 más la 7. Sería 2 más 2 igual a 4 ohmios. Eso sería para sacar. Y nos quedaría la resistencia equivalente 1. Ahora, vamos a sacar una resistencia en paralelo, que sería entre la resistencia 5 y la resistencia equivalente 2, para que nos quede de la siguiente manera. Ahora, al estar en paralelas, tenemos que realizar la siguiente operación. Resistencia equivalente 2 es igual a la resistencia 5 por la resistencia equivalente 1 sobre resistencia 5 más resistencia equivalente 1. Sustituimos datos y como ambas valen 4, la resistencia 5 vale 4, sería 4 por 4 igual a 16 y abajo sería 8, que es la suma de 4 más 4. Simplificamos y nos queda 2 ohmios. Bueno. Ahora, vamos a la gráfica número 3. Como ya teníamos la resistencia equivalente 2, que era la suma de la resistencia 5 y la resistencia equivalente 1, que eran paralelas, es igual a 2 ohmios. Ahora hacemos una resistencia en serie, que es la resistencia 4 con la resistencia equivalente 2. Al ser en serie sumamos 10, la resistencia 4 y 2 de la equivalente, igual a 12. De esta gráfica vamos a pasar a la de acá. Tenemos la resistencia equivalente 3, que es la suma de la 4 con la resistencia equivalente 2. Y tenemos una resistencia equivalente 4, que es la suma de la resistencia 2 con la resistencia 3. Sería 4 más 8 igual a 12. Ahora, tenemos dos resistencias en paralelo. Realizamos la fórmula, que sería resistencia equivalente 5 igual a resistencia equivalente 4 por resistencia equivalente 3 sobre la suma de ambas. Sustituimos valores, que es 12 por 12 sobre 12 más 12. Nos da un valor de 144 sobre 24. Simplificando nos da un valor de 6 ohmios. Bueno, una vez hecho lo que era la resistencia equivalente 5, que era la operación que hicimos entre paralela de la resistencia 4 y la resistencia equivalente 4, entre la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 3, nos queda la resistencia equivalente 5, que es igual a 6 ohmios. Finalmente tenemos uno en serie, dos resistencias. Como es en serie, únicamente sumamos la resistencia 1, que vale 4 ohmios, y la resistencia equivalente 5, que vale 6 ohmios, dándonos un resultado de 6 ohmios. Esto sería la resistencia total, quedándonos de así a así. Ahora, también nos pide sacar la intensidad total. La intensidad total es igual a los voltajes sobre la resistencia total. Sería sería 5 sobre 10, que el 5 que son los voltajes y 10 la resistencia total, sobre 5, igual a 0,5 amperios. Bueno, ahora, una vez sacada todas las resistencias, el valor de la resistencia total, lo que vamos a hacer es sacar la intensidad o voltaje de cada una de las resistencias individuales. Ahora, para hacer eso necesitamos preguntarnos de dónde salió la resistencia total. Nos regresamos a la gráfica anterior y vemos que salió de la resistencia 1 y resistencia equivalente 5. Al ser un circuito en serie, la intensidad es la misma para ambas, pero el voltaje es diferente. Por lo que podemos ver aquí que la intensidad total que habíamos sacado anteriormente, que es de 0,5 amperios, es igual para R1 y R equivalente 5. Entonces aplicamos la fórmula, que es voltaje de resistencia 1 es igual a la intensidad total por la resistencia. Multiplicamos, reemplazamos valores, 0,5 por 4, que es la resistencia de 1, nos da igual a 2 voltios. Este es el voltaje de la resistencia 1. Aplicamos lo mismo con la resistencia equivalente, la intensidad es la misma, el voltaje es diferente, la resistencia es diferente, sería 6. 0.5 por 6 me da a 3 voltios.
Ese es el voltaje de la resistencia equivalente 5. Bueno, ya habíamos sacado el voltaje de la resistencia total, que era, lo dividimos en resistencia equivalente 5 y la resistencia 1. Ahora, tengo que preguntarme de dónde salió la resistencia equivalente 5. La resistencia equivalente 5, si recordamos, salió de la operación en paralelo de la resistencia equivalente 3 y resistencia equivalente 4. Hay que recordar que el valor de ambas era de 12 ohmios. Entonces, al ser paralela, cuando son paralelas, el voltaje es el mismo y la resistencia cambia de cada una y la intensidad es diferente. Por lo que podemos ver aquí que el voltaje anterior que habíamos sacado era de 3 voltios. Entonces, el mismo para ambas. Aplicamos la fórmula que es la intensidad de la resistencia equivalente 4 es igual al voltaje sobre la resistencia, lo que sería el voltaje 3 sobre los 12 igual a 0,25 amperios. Aplicamos lo mismo en la resistencia equivalente 3, que es el voltaje sobre la resistencia. 3 sobre 12, que es la resistencia, el valor de resistencia equivalente 3, es igual a 0,25 amperios igualmente. Listo. Ahora, nos preguntamos de dónde salió la resistencia equivalente 5. Nos preguntamos dónde salió la resistencia equivalente 4 y 3 ahora. La resistencia equivalente 3 salió de un circuito en serie que era resistencia 4 y resistencia equivalente 2, si recordamos bien. Y la de resistencia equivalente 4 salió entre la suma de resistencia 2 y resistencia en 3. Tenemos que recordar que como ambas, la intensidad nos dio que era 0,25. Entonces, como era en paralelo, la intensidad era la misma y el voltaje era diferente. Ahora, como habíamos resuelto esto ya, nos vamos a preguntar de dónde salió la resistencia equivalente 2. Esto salió de la acá. Resistencia equivalente 2 salió entre la paralela de resistencia 5 y resistencia equivalente 1. Como son paralelas, el voltaje es el mismo. Es decir, el voltaje que era de 0,5 voltios que lo habíamos sacado anteriormente es lo mismo para R5 y R equivalente 1. Aplicamos la fórmula, en este caso de intensidad de la resistencia 5 es igual a voltaje sobre la resistencia 5. Sería igual a 0,5 sobre 4 igual a 0.125 amperios. Aplicamos lo mismo para resistencia equivalente 1, que es el voltaje sobre la resistencia. Sería 0,5 sobre 4, nos da también 0,125 amperios. Bueno, ahora, como ya habíamos sacado eso, ahora vamos a sacar la resistencia equivalente 1. Esta de aquí se divide, como recordamos anteriormente, en resistencia 6 y en resistencia 7. Como son dos que unimos, podemos asumir que hicimos el proceso de una resistencia en serie. Entonces, como es en serie, la intensidad es la misma para R6 y R7, que nos da 0,125 amperios, que era la anterior que habíamos sacado. Al ser en serie, pues hacemos la fórmula que llevamos usando. Voltaje es igual a la intensidad por R6 y voltaje es igual a la intensidad por R7. Como los dos son lo mismo, tienen el valor de resistencia, sería 0.125 por 2 ohmios y abajo lo mismo, nos da la misma respuesta que es de 0.25 y 0.25 voltios. Eso serían las intensidades parciales de cada uno. Y si nos damos cuenta, en la gráfica terminamos igual que en la del inicio del video, la gráfica número 1, la gráfica original. Eso es todo el ejercicio, muchas gracias por su atención.